Mi padrastro fingió estar enfermo para que yo no pudiera ir a la universidad. Fingió durante 2 años para que yo no pudiera irme. Cuando mi madre falleció de cáncer, pensé que Rick y yo sufriríamos juntos. Él había estado en mi vida desde que yo tenía 12 años. No éramos cercanos, pero pensé que se preocupaba por mí. Pensé que éramos familia. Estaba completamente equivocada. A los pocos meses de morir mi madre, Rick empezó a ganar peso, mucho peso. Dejó de ir a trabajar, dejó de salir de casa, dejó de hacer cualquier cosa excepto comer comida para llevar y ver la televisión. En un año apenas podía caminar solo al baño. Me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Cocinaba sus comidas, limpiaba su habitación, lo ayudaba a ir al baño. Todo mi último año de secundaria desapareció cuidándolo. Perdí a mis amigos porque ya no podía salir. Perdí mi vida social porque siempre olía a productos de limpieza. Lo perdí todo excepto a él. Cuando llegó mi carta de aceptación del MIT aquel abril, lloré durante 1 hora. Esta era mi oportunidad, mi escape a un futuro que finalmente era mío. Pero cuando se lo conté a Rick se puso pálido, empezó a agarrarse el pecho y a jadear. El paramédico dijo que su peso estaba aplastando sus órganos. El médico me apartó y me dijo que necesitaba cuidados las 24 horas o no sobreviviría al año. Solo aplázalo un semestre, me suplicó Rick desde su cama de hospital. Solo hasta que mejore. No puedo perderte a ti también. ¿Qué clase de persona deja atrás a su familia moribunda? Así que llamé al MIT. Dijeron que me guardarían el puesto. Un semestre se convirtió en 2, luego en un año entero. Cada vez que intentaba hacer planes, algo pasaba. La noche antes de la inscripción de primavera, Rick se desplomó en el baño. Resultó ser gas, pero yo ya había perdido la fecha límite. Cuando se abrió la inscripción de otoño, tuvo un ataque de pánico tan severo que olvidó su propio nombre. Me convertí en su todo, su enfermera, su cocinera, su terapeuta. Estaba bañando a un hombre adulto, lavando sus sábanas cuando tenía accidentes, quedándome despierta toda la noche cuando no podía dormir. Mis manos estaban en carne viva por el cloro. No había dormido una noche completa en más de un año. Entonces el MI te llamó en febrero. La voz de mi asesor era amable pero firme. Esta es tu última oportunidad. Si no estás aquí para el otoño, tendremos que dar tu lugar a otra persona. Esa noche le dije a Rick que me iba. Tenía que hacerlo. Era mi última oportunidad para la vida por la que tanto había trabajado. Su rostro se puso blanco. Su respiración se volvió superficial. Mi pecho jadeó. Necesito el hospital. Pero algo se sentía mal. Tal vez fue como me miraba entre jadeos. Tal vez fue como su pánico parecía perfectamente sincronizado. Ya había visto esta actuación antes. Mientras él estaba en el baño, encontré su carpeta médica en el cajón de la cocina. Hojeé sus resultados recientes con las manos temblando. Su corazón estaba bien. Lo había estado durante 6 meses. Las notas del cardiólogo decían que su función cardíaca era completamente normal. Me quedé mirando esos papeles hasta que las palabras se volvieron borrosas. Entonces oí su voz a través de la puerta del baño, clara y tranquila, nada sofocada. Sí se queda, se lo tragó todo otra vez, unos pocos años más y ya no tendrá edad para esos programas universitarios. Entonces no tendrá más remedio que quedarse y cuidarme para siempre. Todo mi cuerpo se quedó frío. Acerqué la oreja a la puerta apenas respirando. No, ella no sospecha nada. De verdad cree que puedo morir. Debí de hacer algún ruido porque dejó de hablar. Cuando salió volvió a jadear y a agarrarse el pecho. Sonreí y le ayudé a acostarse como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Durante los días siguientes registré su habitación mientras dormía. Encontré suplementos para ganar peso escondidos en su armario. Su historial de navegación tenía búsquedas sobre cómo ganar peso rápido y cómo mantener la obesidad para obtener beneficios por discapacidad. Incluso había un cuaderno con metas de peso y fechas previstas. Planes de comidas diseñados para mantenerlo lo suficientemente pesado como para que yo no pudiera irme. La última entrada era de esa semana, casi se va. Necesito llegar a los 160 kilos para marzo. Me quedé allí rodeada de pruebas de que este hombre había estado destruyendo mi vida a propósito, y no sentí nada, solo vacío. A la mañana siguiente no lo confronté. No grité ni lloré ni le pregunté por qué. Simplemente hice una maleta mientras él dormía. Llamé a mi tía que vivía a 3 estados de distancia y salí por la puerta principal. Rick me llamó 43 veces ese primer día. Mensajes de voz suplicando, luego amenazando, luego sollozando. Bloqueé su número después de la 10ª llamada.
Ahora vivo con mi tía. Perdí mi oportunidad en el MIT, pero empiezo en la Universidad Estatal el próximo otoño. No es el sueño que tenía, pero es mío, de nadie más. A veces me pregunto si Rick llegó a preocuparse por mí o si yo solo era conveniente, pero he dejado de intentar entenderlo. Algunas personas no merecen tanta energía. Finalmente, he recuperado mi vida y eso es suficiente. Pasé mi primer día completo en el apartamento de Cara desempacando mi única maleta, lo que no llevó mucho tiempo ya que me había ido casi sin nada. 3 camisetas, 2 pares de vaqueros, ropa interior, mi cepillo de dientes y mi portátil. Eso era todo. Eso era todo lo que poseía tras 2 años de estar atrapada. Me senté en la cama de la habitación de invitados mirando mi patética pila de pertenencias e intenté procesar que realmente había salido. Mis manos temblaban cada vez que pensaba en Rick despertando y descubriendo que me había ido. Cara llamó suavemente alrededor del mediodía y me trajo un sándwich sin preguntarme si tenía hambre. Lo dejó en la mesita de noche y me preguntó si necesitaba algo. Su voz era suave y cuidadosa como si yo pudiera romperme. Sacudí la cabeza y se fue sin presionarme para hablar. Volvió 3 horas después con un vaso de agua y algo de fruta, vigilándome de la misma manera, dándome espacio, pero asegurándose de que supiera que estaba allí. Me comí el sándwich después de que se fue porque no recordaba la última vez que había comido algo que no tuviera que cocinar yo misma. Sabía mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en la cocina de Rick. Esa noche me quedé despierta en la habitación de invitados de Cara, mirando al techo con mi teléfono en silencio en la mesita de noche. Era la primera vez en años que la pantalla no se iluminaba con el nombre de Rick. Había bloqueado su número antes de subir al autobús, borrando 43 mensajes de voz sin escuchar la mayoría. El silencio se sentía extraño. Mi cuerpo seguía tensándose esperando oírle gritar mi nombre desde la otra habitación, exigiendo que le ayudara a ir al baño o que le trajera comida o le arreglara las almohadas. Cada pequeño sonido hacía que mi corazón se acelerara. La casa asentándose, el zumbido del refrigerador, un coche pasando fuera. Seguía esperando oír su voz llamándome, ese tono quejumbroso que usaba cuando quería algo. Debí revisar mi teléfono 15 veces para asegurarme de que realmente lo había bloqueado, de que ya no podía localizarme. El silencio debería haberse sentido pacífico, pero se sentía raro y equivocado, como si faltara algo, aunque lo que faltaba fuera terrible. A la mañana siguiente, Cara me encontró en la cocina a las 6:00, ya despierta porque no podía dormir más allá de la salida del sol. Preparó café y se sentó frente a mí en su pequeña mesa, envolviendo sus manos alrededor de su taza. Me preguntó cuáles eran mis planes para el futuro con un tono cuidadoso pero directo. Le hablé del MIT, de cómo había perdido mi última oportunidad de la universidad estatal que decía que podía empezar en otoño. Las palabras salieron planas y sin emoción, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Cara escuchó sin interrumpir y cuando terminé dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Se ofreció a ayudarme con la inscripción, a llevarme a donde necesitara ir a firmar préstamos si era necesario. Empecé a llorar en mi café esas lágrimas estúpidas y agradecidas que no podía controlar. Me tendió la mano por encima de la mesa, me la apretó y me di cuenta de que era la primera vez en 2 años que alguien me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Llamé a la oficina de admisiones de la Universidad Estatal esa tarde con las manos sudando mientras marcaba. Un hombre llamado Landon Shaw respondió y le expliqué que necesitaba confirmar mi inscripción aplazada para el semestre de otoño. Mi voz tembló todo el tiempo porque parte de mí esperaba que dijera que habían dado mi plaza, que había esperado demasiado, que también había perdido esta oportunidad, pero fue amable su voz cálida a través del teléfono. Dijo que mi lugar seguía esperando y que me enviaría por correo electrónico el papeleo que necesitaba completar. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo más, y casi me pongo a llorar otra vez porque la gente seguía siendo amable conmigo y ya no estaba acostumbrada. Dijo que le llamara directamente si tenía preguntas y me dio su extensión. Colgué y me quedé mirando mi teléfono ante la notificación de correo electrónico que apareció 2 minutos después con los formularios de inscripción adjuntos. Esto era real. Esto estaba pasando de verdad. Esa tarde Cara me llevó a la tienda de telefonía porque Rick había empezado a llamar al número de ella intentando localizarme. Ella había ignorado las primeras llamadas, pero él seguía dejando mensajes que se volvían más desesperados cada vez.
El chico de la tienda me configuró un número nuevo transfiriendo mis contactos y datos mientras esperábamos. Cuando me devolvió el teléfono con el nuevo número activo, sentí una pequeña oleada de poder en el pecho. Rick ya no podía contactarme, no tenía este número, no podía llamar ni enviar mensajes ni dejar correos de voz rogándome que volviera. Yo era inalcanzable, y eso se sintió como el primer control real que había tenido sobre mi propia vida en una eternidad. Cara me preguntó si quería ir a cenar para celebrar y dije que sí, aunque mi estómago estaba demasiado apretado para comer mucho. Fuimos a una cafetería y pedí panqueques porque nadie me esperaba en casa para que le cocinara su cena primero. Esa noche la hermana de Rick Winter llamó al teléfono fijo de Cara. Yo pasaba por delante cuando sonó y lo cogí sin pensar. La voz de Winter me golpeó como agua fría afilada y enfadada. Se lanzó de lleno diciendo que Rick era familia y que yo lo había abandonado cuando más me necesitaba. Dijo que él estaba devastado, que no podía comer ni dormir, que podría morir sin los cuidados adecuados. Dijo que mi madre se avergonzaría de mí por dejarle solo así. Sus palabras venían rápidas y crueles, cada una diseñada para profundizar en la culpa que yo ya cargaba. Dijo que yo era egoísta y cruel, que la familia cuida de la familia pase lo que pase. Dijo, Rick te quería y tú has tirado eso a la basura. Siguió y siguió con la voz cada vez más alta diciendo que se lo debía todo después de que él cuidara de mí cuando murió mamá. Colgué a mitad de frase con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Entonces empecé a llorar. Esos sollozos horribles y jadeantes que no podía controlar. Sentí el pecho apretado, la respiración se volvió superficial y me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo de la cocina. Cara me encontró allí y me rodeó con sus brazos sin preguntar qué había pasado. Me sostuvo mientras sollozaba frotándome la espalda y diciendo que todo estaba bien, que estaba a salvo. Cuando por fin pude hablar le conté lo que había dicho Winter. El rostro de Cara se endureció. Dijo que lo que hizo Rick era abuso, que me manipuló y controló durante 2 años. Dijo que mi madre me querría a salvo y libre, no atrapada cuidando a un hombre que fingía estar enfermo. Dijo que Winter no conocía la historia completa, que solo conocía la versión de Rick donde él era la víctima. Cara me sostuvo hasta que dejé de temblar y luego desenchufó el teléfono fijo para que nadie pudiera llamar más. Los días siguientes apenas salí de la habitación de invitados. Salía para comer cuando Cara me llamaba, pero la mayor parte del tiempo me quedaba en la cama alternando entre no sentir nada y sentirlo todo. A veces estaba entumecida mirando a la pared durante horas sin pensar realmente en nada. Otras veces estaba tan enfadada que quería gritar golpeando la almohada y llorando hasta que me dolía la garganta. No dejaba de repetir ese momento en que oía a Rick por teléfono, su voz clara y tranquila mientras presumía de haberme atrapado. Cada vez que lo recordaba, me sentía estúpida por no haberlo visto antes. Todas esas falsas emergencias, todos esos ataques de pánico perfectamente calculados. ¿Cómo había caído en ello? ¿Cómo le había creído durante tanto tiempo? Debería haberlo sabido. Debería haber revisado sus registros médicos hace meses. Había desperdiciado 2 años de mi vida por ser demasiado confiada, por sentirme demasiado culpable, demasiado estúpida para ver lo que estaba haciendo. Cara llamó a mi puerta una tarde y entró con 2 tazas de té. Se sentó en el borde de la cama y dijo que tal vez querría hablar con un profesional sobre todo lo que había pasado. Me resistí inmediatamente sacudiendo la cabeza y diciendo que estaba bien. Hablar con un terapeuta se sentía como admitir que estaba rota, como si no pudiera manejar esto por mi cuenta. Cara dejó su té y me miró directamente. Dijo que procesar el trauma con ayuda no era ser débil, sino inteligente. Dijo que lo que Rick me hizo era grave y que lidiar con ello sola sería más difícil que hacerlo con apoyo. Dijo que me ayudaría a encontrar a alguien bueno, alguien especializado en este tipo de cosas. No respondí de inmediato, pero tampoco dije que no. Empecé a rellenar el papeleo de inscripción universitaria esa noche, trabajando en los formularios sección por sección. La mayor parte era sencilla hasta que llegué a la sección de contacto de emergencia. La línea en blanco me miraba esperando un nombre y un número de teléfono. Rick había figurado como mi tutor después de que mamá muriera. Su información estaba en cada formulario y documento. La idea de poner el nombre de alguien en ese espacio me apretó el pecho de ansiedad. ¿Y si resultaban ser como Rick? ¿Y si estaba cometiendo otro error? ¿Y si quienquiera que pusiera lo usaba contra mí de alguna manera? Mi mano se cernía sobre el papel, la pluma temblando, incapaz de escribir nada.
Cerré los formularios y los aparté con la respiración demasiado acelerada. Los terminaría más tarde, solo necesitaba más tiempo. Levanté la vista de los formularios y encontré a Cara en el umbral con 2 tazas de té. Dejó una a mi lado y miró la línea de contacto de emergencia en blanco. Dijo en voz baja que ella podía ser mi contacto de emergencia si yo quería, que sería un honor tener su nombre allí. Me ardieron los ojos y se me apretó la garganta al darme cuenta de que era la única familia que tenía que realmente quería ayudarme en lugar de atraparme. Cogí el bolígrafo con manos temblorosas y escribí su nombre y número de teléfono con letras cuidadosas, y cuando terminé ella me apretó el hombro sin decir nada más. Una semana después de marcharme, por fin abrí mi portátil y entré en mi correo electrónico por primera vez desde que salí. La bandeja de entrada cargó lentamente y vi cómo subía el número. 47 mensajes sin leer, todos de Rick. Desplacé los asuntos sin abrir ninguno. Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Estoy preocupado por ti. Me estás matando. No entiendo por qué te fuiste. Voy a llamar a la policía para denunciar tu desaparición. La progresión de los ruegos a las amenazas me revolvió el estómago, pero también me sentí extrañamente distante, como si estuviera leyendo correos destinados a otra persona. Hice capturas de pantalla de cada uno de ellos antes de enseñarle mi portátil a Cara. Ella los leyó en silencio, apretando la mandíbula con cada mensaje, y luego dijo que deberíamos documentar todo en caso de que necesitáramos una orden de alejamiento. Creamos una carpeta en mi escritorio y guardamos capturas de todos sus correos y los mensajes de voz que aún no había borrado. Ver la manipulación expuesta en blanco y negro como si fueran pruebas hizo que algo cambiara en mi pecho. Me hizo sentir menos loca por haberme ido, como si tuviera pruebas ahora de que no estaba exagerando ni siendo cruel. Esa tarde Cara me llevé de compras para lo básico, ya que me había ido casi sin nada. Fuimos a Target y me dio un carrito diciéndome que cogiera lo que necesitara. Caminar por los pasillos, elegir mi propio champú, gel de baño y ropa se sentía completamente surrealista, como si estuviera jugando a ser una persona normal que toma sus propias decisiones sobre cosas sencillas. Me quedé en la sección de champú durante 10 minutos mirando todas las opciones, porque Rick siempre había comprado las botellas grandes más baratas y yo nunca había pensado en lo que realmente me gustaba. Cara esperó pacientemente mientras yo elegía cosas que olían bien, y cuando llegamos a la sección de ropa, elegí camisetas y colores que realmente quería en lugar de simplemente agarrar lo que estuviera de oferta. En la caja me sentí culpable por lo mucho que costaba todo, hasta que Cara me recordó que cuidarme no era egoísta ni un desperdicio. Cuando volvimos al apartamento, envié mi confirmación de inscripción a la universidad estatal a través de su portal en línea. Rellené toda mi información y subí los documentos requeridos con las manos sudando todo el tiempo, porque seguía esperando que algo saliera mal. Cuando le di a enviar, la página cargó durante lo que pareció una eternidad, y entonces llegó un correo automático diciendo que estaba oficialmente registrada para el semestre de otoño. El alivio fue inmediato y abrumador, extendiéndose por todo mi cuerpo como calor. Lloré frente a mi portátil, lágrimas reales corriendo por mi cara, porque algo finalmente estaba saliendo bien y realmente iba a ir a la universidad, aunque no fuera el MIT. Al día siguiente, Cara me ayudó a solicitar ayuda financiera sentada a mi lado mientras trabajaba en los formularios. Llegamos a la sección sobre la contribución de los padres y los ahorros para la universidad, y Cara me preguntó si sabía algo del fondo que Rick mencionó. Dije que él me había dicho que había dinero ahorrado del seguro de vida de mi madre, pero que no podíamos tocarlo hasta que me matriculara en algún sitio. La cara de Cara se endureció y entró en el portal de ayuda financiera para comprobar si había cuentas vinculadas. No había nada, ni fondo, ni ahorros, ni dinero en absoluto. Rick también había estado mintiendo sobre eso, probablemente para hacerme sentir más obligada a quedarme, porque pensaba que él estaba gestionando dinero para mi futuro. Me quedé mirando la pantalla de la cuenta vacía y me sentí estúpida de nuevo por haberle creído. 2 días después, el asesor de ayuda financiera me envió un correo diciendo que calificaba para una ayuda significativa como estudiante independiente, dado que mi madre había fallecido y mi situación de tutela era complicada. El paquete de ayuda no era suficiente para cubrirlo todo, pero era más de lo que esperaba, lo suficiente para que pudiera permitirme ir si trabajaba a tiempo parcial. Leí el correo 3 veces para asegurarme de que lo entendía correctamente, de que no estaba leyendo mal los números ni perdiendo alguna condición que me lo quitara.
2 semanas después de irme, finalmente me sentí lista para explorar el barrio de Cara, en lugar de esconderme en la habitación de invitados. Caminé hasta una cafetería cercana y pedí algo que nunca había probado, luego me senté fuera con un libro que había tomado prestado del estante de Cara. El simple acto de estar en público sin preocuparme por correr a casa sin calcular cuánto tiempo podía estar Rick, solo sin sentirme culpable por dedicarme tiempo a mí misma, se sentía como libertad real. Me senté allí durante 2 horas simplemente leyendo y bebiendo café y viendo pasar a la gente y nadie sabía quién era yo ni de qué me había escapado. Mi teléfono sonó mientras volvía y respondí sin mirar el número asumiendo que era Cara. La voz de Rick llegó por el altavoz diciendo que estaba en el hospital otra vez, que se había desplomado y el médico decía que era grave. Se me cayó el alma a los pies con el pánico de siempre antes de que mi cerebro reaccionara. Y recordé sus registros médicos que mostraban que su corazón estaba bien. Recordé el cuaderno con metas de peso. Recordé que presumía por teléfono de haberme atrapado. Colgué sin decir nada y bloqueé el nuevo número. Mis manos temblaban, pero mi resolución era sólida. Probablemente lo había conseguido de Winter de alguna manera. Tal vez la convenció de que yo necesitaba saber que se estaba muriendo. Borré el mensaje de voz sin escucharlo entero. Esa noche llamé a la Universidad Estatal y pedí hablar con alguien sobre los servicios de asesoramiento del campus. La mujer que respondió me pasó con un consejero de admisiones llamado Landon, quien me dijo que todos los estudiantes recibían sesiones gratuitas con terapeutas titulados a través del Centro de Salud Estudiantil. Fue servicial y paciente mientras yo explicaba que necesitaba a alguien especializado en traumas familiares y dijo que podía ponerme en contacto con un terapeuta que tuviera experiencia en eso antes de que empezara el semestre si yo quería adelantarme a las cosas. Dije que sí y anoté la información de contacto que me dio. Me sentí aliviada de no tener que explicarlo todo desde cero a algún consejero al azar que podría no entenderlo. Programé mi primera sesión de terapia para dentro de 2 semanas y luego me senté a la mesa de la cocina de Cara mirando la pantalla de mi portátil. Ella entró con café y dejó una taza a mi lado antes de sentarse frente a mí con su propia taza. Me preguntó si estaba bien y le dije que solo estaba pensando en lo que venía después, en que necesitaba empezar a construir una vida real en lugar de limitarme a esconderme de la antigua. Ella sintió y dijo que también había estado pensando en eso. Luego sugirió que tal vez querría buscar un trabajo a tiempo parcial para empezar a ahorrar dinero y recuperar algo de independencia. La idea hizo que se me revolviera el estómago porque no había trabajado en ningún sitio excepto cuidando a Rick. No había rellenado una solicitud ni pasado por una entrevista, ni hecho ninguna de las cosas normales que hace la gente de mi edad para ganar dinero. Pero sabía que tenía razón, que necesitaba construir mi propia vida. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía funcionar como una persona normal que se mantiene sola. Abrí una pestaña nueva y empecé a buscar trabajos de nivel inicial en la zona, revisando anuncios de tiendas minoristas, cafeterías y restaurantes. La mayoría pedían experiencia que yo no tenía o disponibilidad que no podía prometer, pero guardé algunos que parecían posibles y me dije que los solicitaría mañana cuando mis manos dejaran de temblar. A la mañana siguiente me senté con mi portátil de nuevo y me obligué a crear un currículum, aunque casi no tenía nada que poner. Mantuve los últimos 2 años vagos diciendo simplemente que había estado ayudando a la familia después de que mi madre muriera, e incluí algún trabajo voluntario que había hecho en el instituto antes de que todo se desmoronara. Lo envié a 6 lugares diferentes, adjuntando mi triste currículum a cada solicitud e intentando no pensar en lo patético que se veía comparado con lo que probablemente tenía otra gente de mi edad. Y 3 días después mi teléfono sonó con un número que no conocía. Casi no respondo porque todavía tenía miedo de que fuera Rick llamando desde algún sitio nuevo. Pero descolgué al cuarto tono y la voz de una mujer me preguntó si estaba disponible para una entrevista en la librería del centro. Dije que sí inmediatamente con el corazón acelerado de repente y ella me citó para la tarde siguiente a las 2. Pasé el resto de ese día y toda la mañana siguiente preparándome ansiosamente para preguntas básicas sobre mi disponibilidad y experiencia, practicando respuestas frente al espejo del baño que me hicieran sonar como una persona normal en lugar de alguien que había pasado 2 años prisionera en su propia casa. Cara me ayudó a elegir un conjunto que pareciera profesional pero no demasiado formal.
y me llevó a la librería 20 minutos antes para que pudiera sentarme en el coche, respirar y recordarme que esto era solo una entrevista, no una situación de vida o muerte. La gerente resultó ser una mujer unos 5 años mayor que yo, con el pelo rojo brillante y una sonrisa fácil. Me preguntó por mi experiencia y le di la versión saneada sobre la ayuda a la familia tras la muerte de mi madre. Ella no presionó ni hizo preguntas incómodas, solo asintió y pasó a preguntarme sobre mi disponibilidad y si me gustaba leer. La entrevista duró apenas 15 minutos y al final dijo que parecía encajar bien y me preguntó si podía empezar la semana que viene. Acepté de inmediato, probablemente con demasiadas ganas, y ella se rió y dijo que le gustaba mi entusiasmo. Al salir de esa librería me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, como si me acabara de demostrar a mí misma que podía hacer algo normal, algo que no involucraba a Rick, ni su falsa enfermedad, ni la jaula que había construido a mi alrededor. Mi primer día en la librería fue el martes siguiente, y me presenté 15 minutos antes porque me aterraba llegar tarde. La gerente me enseñó el lugar, me presentó a los otros empleados, que eran en su mayoría estudiantes universitarios y recién graduados, y me explicó los fundamentos de la caja y el sistema de inventario. Todo el mundo me trató con normalidad, me preguntaron de dónde era y qué me gustaba leer, y nadie sabía nada de Rick ni de qué me había escapado, lo que se sintió como el borrón y cuenta nueva más limpio que jamás había tenido. Al final de mi turno me dolían los pies y mi cerebro estaba cansado de aprender tantas cosas nuevas, pero era un cansancio del bueno, el tipo que venía de hacer algo de verdad en lugar de simplemente sobrevivir. Trabajé 3 turnos esa primera semana y empecé a relajarme en la rutina. Empecé a recordar lo que se sentía al tener compañeros de trabajo, charlas triviales y una razón para salir de casa que no fuera ir al médico o hacer la compra para otra persona. 3 semanas después de haber dejado la casa de Rick, estaba trabajando en un turno de tarde cuando mi teléfono vibró con una llamada de Cara. Fui a la trastienda para responder y dijo que tenía que ir a casa de inmediato. Su voz estaba tensa, con algo que sonaba como miedo. Le dije a mi gerente que tenía una emergencia familiar y me dejó ir de inmediato. Prácticamente corrí las 6 manzanas de vuelta al edificio de apartamentos de Cara. Cuando llegué, ella estaba de pie ante la ventana del salón mirando hacia la calle. Y cuando me puse a su lado señaló hacia los escalones de la entrada, donde Rick estaba luchando por subir con su cuerpo masivo, jadeando con cada paso. Un vecino había llamado para avisarle de que un hombre muy corpulento preguntaba en qué unidad vivía ella, y observamos desde 3 pisos más arriba cómo llegaba al último escalón y se apoyaba en la barandilla para recuperar el aliento. Cara agarró su teléfono y llamó a la policía mientras yo me alejaba de la ventana, con todo el cuerpo empezando a temblar. Fui al baño y cerré la puerta con llave, sentándome en el suelo con la espalda contra la bañera mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Oía a Cara hablar con el operador del 911 en el salón, dando la dirección y explicando que su sobrina tenía un acosador que se había presentado en el edificio. Los minutos pasaron lentamente y me concentré en respirar, en no vomitar, en recordarme que Rick no podía llegar hasta mí aquí arriba, aunque lograra subir al 3er piso. Entonces oí sirenas fuera y Cara me llamó a través de la puerta del baño para decirme que la policía estaba allí. Me quedé donde estaba, escuchando pasos en las escaleras y voces en el pasillo, y entonces oí la voz de Rick desde fuera llorando y suplicando que solo quería hablar conmigo, que lo sentía y que necesitaba que volviera a casa. Los agentes le dijeron que tenía que irse o lo arrestarían por allanamiento. Rick siguió llorando y diciendo que no tenía a nadie más, que yo era todo lo que le quedaba. Finalmente las voces se desvanecieron, oí puertas de coches cerrándose y Cara llamó a la puerta del baño para decirme que se había ido. Abrí la puerta y ella me abrazó mientras yo temblaba contra su hombro. 20 minutos después llamaron a la puerta del apartamento y Cara miró por la mirilla antes de abrir para dejar entrar a uno de los agentes que habían acudido. Me hizo algunas preguntas sobre mi relación con Rick y le expliqué toda la situación mientras Cara sacaba la carpeta de su portátil con las capturas de sus correos y los mensajes de voz guardados. El agente revisó todo con una expresión cada vez más dura mientras leía, y luego dijo que deberíamos considerar seriamente solicitar una orden de alejamiento dado el comportamiento escalonado de Rick y su aparición en el edificio hoy. Nos dio información sobre cómo solicitarla y dijo que las pruebas documentadas ayudarían a nuestro caso. Luego nos dijo que llamáramos inmediatamente si Rick volvía a aparecer.
Después de que se fue, me senté en el sofá de Cara sintiéndome entumecida y agotada, y ella se sentó a mi lado y dijo que iríamos al juzgado mañana para empezar el papeleo. A la mañana siguiente, Cara nos llevó al centro al juzgado y encontramos la oficina adecuada para las solicitudes de órdenes de alejamiento. Un administrativo nos dio una pila gruesa de formularios y nos indicó una mesa donde podíamos rellenarlos. Me quedé mirando la primera página que me pedía describir la relación y el comportamiento amenazante, y me sentí mal por tener que escribirlo todo, por tener que admitir en lenguaje legal oficial que había sido lo suficientemente estúpida como para caer en la manipulación de Rick durante 2 años enteros. Cara puso su mano en mi brazo y me recordó que no era estúpida, que Rick había sido calculador y deliberado en su abuso, y que solicitar esta orden era mi forma de recuperar el control. Rellené cada formulario describiendo la falsa enfermedad de Rick, su aumento de peso intencionado, su confesión telefónica, sus 43 llamadas, el día que me fui y su aparición en el edificio de apartamentos ayer. La administrativa revisó el papeleo cuando lo entregué y dijo que parecía completo y me dio una fecha para la audiencia en 2 semanas. Al salir del juzgado, Cara mencionó que había encontrado a una abogada que hacía consultas gratuitas para casos de abuso y que ya nos había concertado una cita para esa tarde si yo me sentía con fuerzas. Dije que sí porque pensé que debíamos conseguir toda la ayuda posible, y unas horas más tarde estábamos sentadas en una pequeña oficina frente a una mujer de unos 50 años que revisó toda mi documentación con atención. Dijo que tenía un caso sólido para la orden de alejamiento basado en el comportamiento documentado de Rick y las pruebas de su manipulación. Y luego hizo una pausa y dijo que tal vez también querría considerar denunciar el fraude por discapacidad de Rick a las autoridades competentes. Las palabras me golpearon como un puñetazo y sentí que se me caía el estómago. Sentí que surgía esa vieja culpa, aunque sabía que Rick merecía cualquier consecuencia que le llegara. La abogada me explicó que no tenía que decidir de inmediato. Pero el plan de Rick sobre su falsa enfermedad probablemente implicaba estafar a compañías de seguros o programas de beneficios gubernamentales, y eso era un delito grave que podía acarrear cargos penales y sanciones financieras. Dijo que denunciarlo no era por venganza, era para que rindiera cuentas y potencialmente evitar que hiciera lo mismo a otra persona. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y ella asintió diciendo que la oferta se mantenía para cuando yo estuviera lista y que me ayudaría en el proceso si decidía seguir adelante. Entré en el centro de asesoramiento un martes por la mañana con el estómago hecho un nudo. La sala de espera tenía sillas mullidas y cuadros tranquilos en las paredes, pero yo no podía relajarme. Una mujer salió a saludarme de unos 40 años con el pelo oscuro recogido y ojos amables. Se presentó como Sabine y me llevó a su despacho. El espacio era pequeño pero cómodo, con un sofá y pañuelos en la mesa auxiliar. Se acomodó en su silla y me preguntó qué me traía por allí hoy. Empecé a hablar y las palabras salieron entrecortadas al principio. Le hablé de Rick, de la falsa enfermedad y de los 2 años que pasé como su cuidadora. Le expliqué lo de los registros médicos y los suplementos para ganar peso y su llamada telefónica donde admitía haberme atrapado. Sabine escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente y manteniendo sus ojos en los míos. Cuando terminé, dijo que lo que Rick hizo fue abuso y manipulación, usando esas palabras exactas. Algo en mi pecho se aflojó cuando lo dijo. Una profesional me estaba diciendo que no estaba loca ni exagerando. Dijo que trabajaríamos en procesar el trauma y construir límites, y me fui sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. La audiencia para la orden de alejamiento se programó para dentro de 2 semanas. Cara me sentó a la mesa de su cocina esa noche y dijo que necesitábamos prepararnos. Me preguntó qué pensaba decirle al juez y me quedé bloqueada porque no había pensado en hablar de verdad en el tribunal. Pasamos la siguiente hora practicando. Me tropecé con las palabras al principio, poniéndome sensible al describir el control de Rick. Cara me recordó que me ciñera a los hechos y a la cronología. Cogí un cuaderno y empecé a escribirlo todo: el aumento de peso inicial de Rick tras la muerte de mamá, su primera crisis médica falsa cuando recibí la carta del MIT, el desmayo en el baño antes de la inscripción de primavera, el ataque de pánico antes de la inscripción de otoño, el hallazgo de los registros médicos que mostraban que su corazón estaba bien, la llamada telefónica donde admitía su plan, sus 43 llamadas el día que me fui, su aparición en el edificio de Cara.
Escribirlo todo hacía que el patrón fuera obvio. Esto no era un hombre enfermo cometiendo errores. Esto fue una manipulación calculada durante 2 años. Llené 6 páginas con fechas y detalles para no olvidar nada cuando me pusiera nerviosa en el juzgado. Mi primer día trabajando en la librería fue el lunes siguiente. La gerente me enseñó a usar el sistema de inventario y dónde estaba colocado cada libro. Pasé la mayor parte de mi turno en la trastienda organizando las novedades. Durante mi descanso de la tarde me acerqué a la sección de autoayuda para curiosear. Mis ojos se posaron en un título sobre padres narcisistas y lo saqué del estante. Me senté en el suelo allí mismo entre los pasillos y empecé a leer. El primer capítulo describía tácticas de manipulación y cada una de ellas coincidía con cosas que Rick había hecho. Falsas emergencias para controlar el comportamiento, chantajes emocionales sobre la obligación familiar, hacer que la víctima se sienta responsable del bienestar del abusador. Pasé a la sección sobre recuperación y hablaba de cómo las víctimas a menudo no se dan cuenta de que están siendo abusadas hasta que están fuera. Me quedé allí durante todo mi descanso de 15 minutos leyendo página tras página que describía mi vida con Rick. Fue validador y devastador al mismo tiempo. Validador porque los profesionales reconocían este patrón como abuso. Devastador porque lo había vivido durante 2 años sin verlo. Esa noche Karamet me llamó a su despacho con aspecto disgustado. Me enseñó su bandeja de entrada de correo electrónico donde Rick le había enviado 5 mensajes largos. Los leí sintiéndome mal. Escribía sobre cuánto me quería y cómo solo quería mantenerme a salvo tras perder a mamá. Se pintaba a sí mismo como un hombre en duelo que cometió errores por amor y miedo. Decía que sentía haber sido controlador, pero que no podía soportar perder a otro miembro de la familia. Los correos estaban llenos de frases sobre cuánto me extrañaba y cómo la casa se sentía vacía sin mí. Hablaba de mamá y de lo orgullosa que estaría si yo volviera a casa al ayudarle. Incluso mencionó recuerdos específicos de cuando yo era más joven, buenos momentos que habíamos pasado juntos. Leerlos me hizo sentir culpable por un momento antes de recordar los suplementos para ganar peso y el cuaderno con su plan escrito. Cara me preguntó si quería que bloqueara su dirección de correo electrónico y dije que sí de inmediato. En mi siguiente sesión de terapia le enseñé a Sabine los correos que Rick le envió a Cara. Los leyó con cuidado y luego me miró. Explicó, estas son tácticas clásicas de manipulación diseñadas para hacerme dudar de mi propia realidad. El lenguaje cariñoso y los recuerdos familiares buscaban hacerme sentir culpable por haberme ido. El énfasis en el duelo y el miedo buscaba excusar su comportamiento controlador. Dijo, los abusadores a menudo reescriben la historia para que sus acciones parezcan razonables. Practicamos respuestas que yo podía usar cuando me sintiera flaquear. Las escribí en mi teléfono. El amor de Rick implicaba atraparme con mentiras. La verdadera familia no manipula ni controla. No soy responsable de sus elecciones o sentimientos. Sabine me hizo repetir estas afirmaciones hasta que se sintieron naturales. Dijo que la culpa vendría en oleadas, pero que necesitaba recordarme la verdad cada vez. 4 semanas después de dejar la casa de Rick, conduje hasta la Universidad Estatal para la orientación de nuevos estudiantes. Cara me dejó en el edificio principal del campus donde se reunían cientos de estudiantes de primer año. Me registré y recibí mi paquete de orientación con un mapa del campus y el horario. Caminar con todos estos otros novatos se sentía extraño. Estaban emocionados y nerviosos por cosas normales como elegir especialidades y unirse a clubes. Yo también estaba emocionada, pero también cargaba con este peso que ellos no podían ver. Debería haber estado en el MIT hace 2 años haciendo lo mismo. En lugar de eso estaba aquí porque Rick me robó esa oportunidad. Intenté concentrarme en estar agradecida por haber llegado a la universidad a pesar de todo. El líder de la orientación nos reunió en grupos y empezó a explicar los recursos del campus. Escuché, tomé notas e intenté sentir que pertenecía allí. Durante el recorrido por el campus terminé caminando al lado de un chico llamado Mateo que parecía amable y relajado. Empezó a hacerle preguntas al líder de la orientación sobre el programa de ingeniería y yo mencioné que estaba pensando en psicología. Me preguntó si me había tomado años sabáticos porque parecía mayor que la mayoría del grupo. Le di la versión que había practicado con Sabine sobre la ayuda a la familia tras la muerte de mi madre. No insistió en los detalles, solo dijo que sonaba duro y que lamentaba lo de mi madre.
Luego me preguntó si quería unirme a su grupo para almorzar en el comedor. Dije que sí, aunque mi instinto era decir que no y esconderme. Comimos con otros 3 estudiantes y hablaron de sus institutos y planes de verano. Yo sobre todo escuché, pero Mateo seguía incluyéndome en la conversación pidiendo mi opinión. Se sintió normal y fácil de una manera que había olvidado que era posible. 2 semanas después llegó la audiencia para la orden de alejamiento y me desperté sintiendo que podría vomitar. Cara me obligó a comer una tostada aunque mi estómago estaba revuelto. Condujimos al juzgado y me aferré a mi cuaderno con todos los detalles de la cronología que había escrito. En el baño antes de la audiencia efectivamente vomité. Me enjuagué la boca y me miré al espejo intentando calmarme. Cara me encontró allí y me apretó la mano. Me recordó que tenía las pruebas y la verdad de mi lado. Entramos en la sala y Rick ya estaba sentado con su abogado. Parecía más pequeño de alguna manera, o tal vez simplemente lo veía diferente ahora. El juez abrió la sesión y sentí mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. El juez me pidió que explicara por qué solicitaba la orden de alejamiento. Me puse de pie y mi voz tembló al principio, pero seguí adelante. Describí la falsa enfermedad de Rick y cómo ganó peso a propósito usando suplementos que encontré en su armario. Expliqué lo de los registros médicos que mostraban que su corazón estaba bien y la llamada telefónica donde admitía haber planeado atraparme. Hablé de sus 43 llamadas el día que me fui y de cómo se presentó en el edificio de Cara. El abogado de Rick interrumpió y dijo que yo era una hijastra ingrata que abandonó a un hombre enfermo que necesitaba cuidados. Intentó que Rick pareciera la víctima, pero yo había traído copias de todo: los registros médicos, capturas de pantalla de los pedidos de suplementos para ganar peso, el cuaderno con su plan escrito. Se lo entregué todo al juez y vi cómo su rostro se endurecía mientras leía las pruebas. Miró a Rick y le preguntó si tenía algo que decir. Él empezó a llorar y a decir que solo me extrañaba y que cometió errores. La expresión del juez no cambió. Escribió exactamente lo que él podía y no podía hacer, dónde tenía que mantenerse alejado Rick y qué pasaría si rompía las reglas. El abogado de Rick se levantó e intentó argumentar una vez más sobre cómo su cliente necesitaba apoyo familiar por sus condiciones de salud. El juez le cortó y dijo que las pruebas médicas mostraban que sus condiciones eran falsas o autoinfligidas y que no estaba interesado en escuchar más excusas. Se dirigió a Rick y le dijo directamente que si se acercaba a menos de 150 metros de mí, de Cara, de mi lugar de trabajo o del campus universitario, sería arrestado de inmediato. Rick empezó a sollozar ruidosamente diciendo que yo era su única familia y que no podía perderme a mí también. El rostro del juez permaneció completamente inexpresivo y le dijo que manipular y atrapar a alguien no era amor sino abuso y que el tribunal se tomaba eso en serio. Le advirtió que cualquier violación resultaría en tiempo de cárcel, no solo una advertencia. Luego selló los papeles y dijo que la orden era efectiva inmediatamente por 1 año. Al salir de esa sala sentí como si alguien me hubiera quitado un camión de encima del pecho. Cara me apretó la mano y me di cuenta de que estaba temblando, pero esta vez no era de miedo. Alguien con autoridad real había analizado todo lo que Rick hizo y había dicho que estaba mal, que yo no estaba loca ni era cruel por haberme ido. Llegamos al aparcamiento y me quedé allí simplemente respirando un minuto porque el aire se sentía diferente de alguna manera, más ligero. Cara sugirió que fuéramos a cenar para celebrar y acepté, aunque mi estómago seguía algo revuelto. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de su apartamento y pidió pasta para las 2. Al principio solo picoteé la comida porque comer se sentía raro cuando estaba tan alterada. Pero poco a poco mi estómago empezó a relajarse y me di cuenta de que tenía hambre de verdad. Mucha hambre, de una manera que no había sentido en semanas. Me comí todo el plato de pasta e incluso algo de pan. Cara me miraba con esa sonrisa suave y dijo que estaba orgullosa de mí por haber luchado. Le dije que no podría haber hecho nada de eso sin su ayuda, y se le saltaron un poco las lágrimas. Esa noche me fui a la cama sintiéndome bien, pero me desperté a las 3 de la mañana jadeando por aire. Había soñado que estaba de vuelta en casa de Rick lavando ropa y él estaba sentado en su silla riéndose. En el sueño yo intentaba irme una y otra vez, pero cada vez que llegaba a la puerta volvía a estar en su habitación limpiando otro desastre. Él no paraba de reír y de decir que nunca escaparía de verdad, que la orden de alejamiento era solo papel y que el papel no podía detenerlo.
Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Tuve que encender la luz y mirar alrededor de la habitación de invitados de cara para recordarme dónde estaba realmente. El papeleo de la orden de alejamiento estaba sobre mi cómoda y me quedé mirándolo hasta que mi respiración se calmó. Estaba a salvo. Rick no podía llegar hasta mí aquí. La pesadilla se sintió tan real, sin embargo, que no pude volver a dormirme en horas. Mi siguiente sesión de terapia con Sabine fue 2 días después y le hablé de la pesadilla. Ella asintió como si lo hubiera estado esperando y explicó que las pesadillas y la ansiedad eran respuestas totalmente normales al trauma. Dijo que la curación no era una línea recta en la que uno se ponía mejor y mejor cada día. A veces tendrías días malos o noches malas, incluso cuando las cosas fueran bien en la vida real. Mi cerebro seguía procesando todo lo que pasó y las pesadillas eran parte de ese proceso. Me enseñó algunas técnicas de enraizamiento que podía usar cuando me despertara en pánico, como nombrar 5 cosas que pudiera ver en la habitación o presionar mis pies con fuerza contra el suelo. Practicamos la separación de mis respuestas de miedo del peligro real actual. Solo porque me sintiera asustada no significaba que estuviera en peligro en ese momento. La orden de alejamiento era una protección real, no solo papel, como decía el Rick del sueño. La abogada me llamó la semana siguiente mientras estaba en el trabajo colocando libros. Dijo que necesitaba decirme algo importante sobre el caso. Se me cayó el alma a los pies porque pensé que tal vez Rick ya había violado la orden o encontrado alguna forma de evitarla, pero explicó que basándose en todas las pruebas que yo había proporcionado sobre la falsa enfermedad de Rick, ella tenía el deber legal de denunciar el fraude por discapacidad a la Oficina Estatal de Beneficios. Ya había presentado el informe y habían abierto una investigación oficial. Iban a revisar todas las reclamaciones médicas y la documentación de Rick de los últimos 2 años. Quería que lo supiera antes de que me enterara por otra vía. Le di las gracias y colgué, y luego me quedé allí en el pasillo de la librería sintiéndome mal. Una parte de mí sabía que Rick merecía ser investigado porque había estado mintiendo y probablemente robando dinero que no le correspondía. Pero otra parte de mí se sentía fatal, como si yo fuera la que le estaba haciendo daño ahora. Se lo comenté a Sabine en mi siguiente sesión porque la culpa me estaba carcomiendo. Me pidió que repasara lo que realmente había pasado. Rick eligió fingir estar enfermo. Rick eligió ganar peso a propósito. Rick eligió solicitar beneficios por discapacidad que no necesitaba. Rick eligió atraparme con mentiras. Yo no le obligué a hacer ninguna de esas cosas. Denunciar lo que hizo no era cruel, era necesario. Me recordó que Rick podría hacerle esto a otra persona si no afrontaba consecuencias. Tal vez ya lo había hecho antes que a mí. Proteger a otras personas de él no estaba mal, era lo correcto. La culpa era solo otra forma en que la manipulación de Rick seguía afectándome, haciéndome sentir responsable de sus elecciones. Salí de esa sesión sintiéndome un poco mejor, pero la culpa seguía pesando en mi pecho como una piedra. 6 semanas después de dejar la casa de Rick, por fin sentí que tenía una rutina real. Trabajaba en la librería 3 días a la semana, veía a Sabine una vez a la semana y pasaba el resto del tiempo preparándome para la universidad. Cara y yo teníamos conversaciones fáciles durante el desayuno sobre cosas normales como lo que queríamos para cenar o series que estábamos viendo. Nunca me hizo sentir que le debía nada o que yo fuera una carga. Vivir con ella me estaba enseñando lo que se sentía al compartir el espacio con alguien que respetaba los límites y no necesitaba cuidados constantes. Podía ir a mi habitación cuando quería estar sola y ella no se lo tomaba como algo personal. Podía decir no a cosas sin que ella me hiciera sentir culpable. Era tan diferente de la vida con Rick que a veces parecía irreal. Llegó un correo de la oficina de alojamiento universitario a finales de julio con mi asignación de dormitorio. Estaba en una de las residencias de primer año en el 3er piso. Mi compañera de cuarto se llamaba Jessica y era de un pueblo a unas 2 horas de distancia. El correo incluía su información de contacto para que pudiéramos presentarnos antes del día de la mudanza. Le envié un mensaje cuidadoso saludando y contándole un poco sobre mí. Me respondió el mismo día y parecía totalmente normal y amable. Planeaba estudiar biología y le gustaba el senderismo y la lectura. Me sentí cautelosamente bien, como si tal vez pudiera tener una experiencia de compañera de cuarto normal en lugar del desastre que esperaba. Mateo me envió un mensaje unos días después preguntándome si quería quedar para explorar el campus juntos antes de que empezaran las clases.
Mi primer instinto fue decir que no, porque la idea de hacer nuevos amigos después de haber estado aislada tanto tiempo me parecía imposible. Pero recordé lo que dijo Sabine sobre practicar la confianza y exponerme incluso cuando me asustara. Le respondí que sí. Quedamos para la semana siguiente para pasear por el campus. Estaba nerviosa, pero también un poco emocionada, un sentimiento que no había tenido respecto a lo social en años. El fin de semana antes de nuestra cita en el campus Cara me llevó a comprar suministros para el dormitorio. Fuimos a una de esas tiendas enormes con pasillos enteros de ropa de cama y organizadores de escritorio. Cara empujaba el carrito mientras yo elegía un edredón y sábanas, algunos contenedores de almacenamiento, una lámpara de escritorio. Cada artículo se sentía significativo de alguna manera, como si estuviera reclamando algo que debería haber sido mío hace 2 años. Debería haber estado haciendo esto para el MIT, entonces eligiendo cosas para un dormitorio en Massachusetts. En cambio lo hacía ahora para la universidad estatal e intentaba no pensar en todo lo que había perdido. Cara notó que me quedaba callada y me preguntó si estaba bien. Le dije que intentaba estar presente en este momento en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Dijo que eso era bueno y que mi madre estaría orgullosa de mí por haber llegado hasta aquí después de todo lo que Rick me hizo pasar. Mencioné el viaje de compras a Sabine en nuestra siguiente sesión y me preguntó cómo me sentía respecto a la posibilidad de ayudar a meter a Rick en prisión. La pregunta hizo que se me revolviera el estómago porque no me había permitido pensarlo de forma tan directa. Le dije que me sentía culpable, como si tal vez estuviera siendo vengativa o cruel al cooperar con la investigación. Se inclinó hacia adelante y me recordó que yo no estaba enviando a Rick a ninguna parte, que sus propias elecciones y acciones crearon estas consecuencias y que mi única responsabilidad era decir la verdad sobre lo que pasó. Dijo: proteger a otras personas de él no está mal, es necesario y correcto. La culpa es solo otra forma en que la manipulación de Rick sigue afectándote, haciéndome sentir responsable de sus elecciones. Salí de esa sesión sintiéndome un poco mejor, pero la culpa seguía pesando en mi pecho. La llamada de la Oficina Estatal de Beneficios llegó un martes por la mañana mientras estaba colocando libros en la sección de historia. Una mujer llamada Reina se presentó como investigadora y me preguntó si podía ir a prestar declaración formal sobre el caso de fraude por discapacidad de Rick. Las manos me empezaron a temblar tanto que tuve que sentarme en el suelo entre las estanterías. Le dije que sí y lo programamos para ese viernes. Los días siguientes pasaron lentamente mientras intentaba no pensar en tener que describir todo lo que hizo Rick en una declaración oficial que podría enviarlo a la cárcel. Cara me llevó a la oficina de beneficios el viernes y esperó en el vestíbulo mientras yo entraba con Reina. Tendría unos 50 años, ojos amables y una voz calmada que me hizo sentir ligeramente menos aterrorizada. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias, ella encendió una grabadora y me pidió que empezara desde el principio. Pasé 2 horas repasando todo lo que presencié. Los suplementos para ganar peso escondidos en su armario, el historial del navegador sobre mantener la obesidad, para los beneficios el cuaderno con metas de peso y planes de comidas, la llamada telefónica donde admitía que me estaba atrapando. Reena tomó notas y me hizo preguntas específicas sobre fechas y detalles, y su rostro se fue endureciendo a medida que yo hablaba. Al final apagó la grabadora y me dijo que Rick había estado cobrando pagos por discapacidad a los que no tenía derecho durante casi 2 años, lo que podría resultar en cargos penales por fraude. Me agradeció mi valentía por haber acudido y dijo que mi declaración sería crucial para el caso. Salí al vestíbulo sintiéndome temblorosa y agotada, y Cara, con solo mirarme la cara, me dio un abrazo sin hacer preguntas. Mi siguiente sesión de terapia con Sabine fue 2 días después y pasé la mayor parte llorando por la investigación. No paraba de decir que sentía que estaba destruyendo la vida de Rick, que tal vez realmente estaba enfermo de alguna manera que yo no entendía, que debería haberme esforzado más por ayudarle en lugar de huir y denunciarle. Sabine escuchó pacientemente y luego me recordó de nuevo que yo no estaba enviando a Rick a ningún sitio. Sus propias elecciones y acciones crearon estas consecuencias. Mi única responsabilidad era decir la verdad sobre lo que pasó. Me preguntó si creía que Rick habría dejado de atraparme si me hubiera quedado, y admití que no, probablemente me habría tenido allí para siempre. Dijo que eso significaba que otras personas también necesitaban ser protegidas de él,
que probablemente ya lo había hecho antes que a mí y lo volvería a hacer si nadie le detenía. Denunciar su fraude no era cruel, era evitar que hiriera a otra persona de la misma forma que me hirió a mí. Me fui sintiéndome un poco menos culpable, pero todavía asustada por lo que pasaría después. 3 semanas después de la entrevista en la oficina de beneficios, Rick apareció en mi librería. Yo estaba en la caja ayudando a un cliente cuando mi gerente me agarró del brazo y me llevó hacia la trastienda. Señaló a través del escaparate donde Rick avanzaba con dificultad por la acera hacia nuestra puerta, respirando con dificultad y sudando. Todo mi cuerpo se quedó helado. Ella ya tenía el teléfono fuera llamando a la policía y me empujó al almacén y me dijo que me quedara allí. Me quedé detrás de la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría vomitar. Oía la voz de mi gerente fuera diciéndole a Rick que tenía que irse, que la policía estaba en camino, que estaba violando una orden de alejamiento. Rick empezó a llorar y a suplicar verme diciendo que solo quería hablar, que lo sentía. La policía llegó en 5 minutos. Oí sus voces y a Rick sollozando y luego el sonido de las esposas cerrándose. Un agente vino al almacén y me preguntó si estaba bien y asentí, aunque estaba temblando tanto que me castañeteaban los dientes. Se llevaron a Rick en el coche patrulla y observé desde la ventana de la trastienda sintiéndome aterrorizada, pero también sombríamente satisfecha de que la orden de alejamiento tuviera efectos reales. Cara me llamó esa noche para contarme lo de la audiencia de Rick, porque yo no asistí. La violación de la orden de alejamiento supuso que pasara 3 días en la cárcel y recibiera una severa advertencia del juez de que la próxima violación resultaría en un tiempo de cárcel mucho mayor. Cara dijo que Rick lloró durante toda la audiencia y afirmó que solo quería pedirme perdón, pero el juez no se mostró comprensivo. Le dijo que había tenido muchas oportunidades de respetar los límites y que había elegido violar una orden judicial. Saber que se enfrentaba a consecuencias reales me ayudó a sentirme más segura. Tal vez por fin entendería que hablaba en serio cuando decía que me mantendría alejada de él. 2 meses después de dejar la casa de Rick, empecé a hacer las maletas para la universidad. Cara me ayudó a cargar cajas en su coche el día de la mudanza, y por primera vez me sentí emocionada en lugar de simplemente ansiosa. Condujimos hasta el campus con mis cosas apretujadas en el asiento trasero y el maletero, y Cara no dejaba de mirarme con esa sonrisa de orgullo. Cuando llegamos a mi dormitorio empezó a llorar y me dijo que estaba orgullosa de lo mucho que había luchado para llegar allí. La abracé fuerte y le di las gracias por acogerme cuando no tenía a dónde ir. Dijo que eso es lo que hace la familia, y me di cuenta de que ella era más familia para mí de lo que Rick jamás fue. El día de la mudanza en la universidad estatal fue un caos absoluto de la mejor manera posible. Estudiantes y padres por todas partes cargando cajas y muebles, líderes de orientación con camisetas brillantes dirigiendo el tráfico, música sonando desde las ventanas abiertas de los dormitorios. Mi compañera Jessica ya estaba allí cuando llegué y era exactamente como en sus correos, dulce, amable y normal. Sus padres nos ayudaron a desempacar a las 2 y fueron amables conmigo sin hacer preguntas indiscretas sobre mi familia. Nadie me trató como si estuviera dañada o fuera extraña, solo como otra novata empezando la universidad. Al final del día, mi lado de la habitación estaba listo con mi ropa de cama nueva y mis útiles de escritorio y fotos, y Jessica y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de nuestros horarios de clase y de a qué clubes queríamos unirnos. Me parecía surrealista estar haciendo cosas normales de la universidad después de todo lo de Rick. La primera semana de clases fue abrumadora pero buena. Estaba atrasada en algunos aspectos por mis años de interrupción, especialmente en matemáticas donde había olvidado mucho de lo aprendido en el instituto, pero también estaba más concentrada y agradecida que la mayoría de los otros novatos que parecían dar la universidad por sentada. Cada clase magistral se sentía como algo que Rick había intentado robarme y tomaba notas como si mi vida dependiera de recordar cada palabra. Mis profesores fueron de gran ayuda cuando les expliqué que me había tomado un tiempo y uno de ellos me puso en contacto con servicios de tutoría gratuita para estudiantes que necesitaban apoyo extra. Fui a cada clase, a cada hora de tutoría y a cada sesión de estudio decidida a no desperdiciar esta oportunidad. Mateo me encontró en la biblioteca durante la segunda semana
y me preguntó si quería conocer a su grupo de amigos. Estaba nerviosa porque no había tenido amigos de verdad en años, pero dije que sí. Me presentó a otros 4 novatos que inmediatamente me incluyeron en su sesión de estudio y me invitaron a cenar con ellos después. Volver a tener amigos se sentía extraño al principio, como si hubiera olvidado cómo bromear y relajarme con gente que no me exigía cosas constantemente. Pero poco a poco en las semanas siguientes lo recordé. Me hacían reír, me incluían en sus planes y nunca me hacían sentir rara por estar callada a veces. Una noche nos quedamos despiertos hasta las 2:00 de la mañana en la sala común simplemente hablando de cosas aleatorias y me di cuenta de que realmente era feliz. La Oficina Estatal de Beneficios concluyó su investigación en octubre y acusó a Rick de fraude por discapacidad. Cara llamó para decirme que se había declarado culpable como parte de un trato. Tenía que devolver 2 años de beneficios fraudulentos más multas, lo que aparentemente sumaba miles de dólares. También le impusieron libertad condicional con la amenaza de cárcel si violaba cualquier término. Una parte de mí se sintió culpable al oírlo, pero sobre todo me sentí aliviada. Tal vez enfrentarse a consecuencias reales le haría entender finalmente que lo que había hecho estaba mal. Seguí viendo a Sabine semanalmente, aunque me iba bien en la universidad porque sabía que todavía estaba procesando todo y necesitaba apoyo. En una sesión le dije que me sentía culpable por ser feliz mientras Rick afrontaba las consecuencias de los cargos por fraude. Me ayudó a entender que mi éxito no era cruel, era justicia. Rick había intentado destruir mi futuro para satisfacer sus propias necesidades y que yo prosperara a pesar de eso no estaba mal. Me recordó que yo había perdido 2 años y mi aceptación en el MIT por sus mentiras, y que ir a la universidad estatal y construir una vida buena allí no era algo por lo que deba sentirme mal. Era lo que merecía después de todo lo que me hizo pasar. Pasaron 3 meses y realmente me sentía feliz. No del tipo falso en el que me decía a mí misma que estaba bien, sino una felicidad real que venía de despertarme en mi habitación del dormitorio y elegir qué hacer con mi día. Tenía amigos que me enviaban mensajes para quedar solo porque les gustaba pasar tiempo conmigo. Mis clases de psicología eran difíciles pero interesantes, y me quedaba después de las clases para hacer preguntas porque quería entender el material, no porque alguien necesitara que se lo explicara más tarde. La librería me dio turnos extra durante los exámenes parciales y guardé la mayor parte de mis cheques en una cuenta a la que solo yo podía acceder. Cada mañana me preparaba mi propio desayuno en el comedor y comía con gente que me hacía reír. Cada noche me iba a dormir sabiendo que nadie me despertaría exigiendo ayuda o fingiendo una emergencia médica para tenerme atrapada. Mi compañera Jessica y yo decoramos nuestra habitación con guirnaldas de luces y fotos de eventos del campus. El grupo de amigos de Mateo me adoptó por completo y estudiábamos juntos en la biblioteca la mayoría de las noches haciendo descansos para tomar café o quejarnos de nuestros profesores. Me uní a una organización del campus que apoyaba a supervivientes de abusos y empecé a trabajar como voluntaria en su centro de recursos 2 veces por semana. Mis manos ya no estaban en carne viva por el cloro. Dormía noches completas sin pesadillas la mayor parte del tiempo. Llevaba ropa que no olía a productos de limpieza e iba a fiestas donde la gente sabía mi nombre. Esta vida era mía y nadie me la estaba robando ni manipulando para que renunciara a ella. La universidad estatal no era el MIT, pero era real, buena y completamente mía. El fin de semana de padres llegó a finales de octubre y Cara condujo 6 horas para visitarme. La recibí en el aparcamiento y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Luego se apartó para mirarme la cara. Le hice un recorrido completo por el campus enseñándole el edificio de psicología donde pasaba la mayor parte de mi tiempo y las salas de estudio de la biblioteca donde mi grupo de amigos reclamaba el mismo sitio cada noche. Conoció a Jessica y vio nuestra habitación con todas nuestras decoraciones y las fotos de mi escritorio. Fuimos al comedor y le presenté a Mateo y a sus amigos, y todos contaron historias embarazosas sobre mí quedándome dormida en la biblioteca o perdiéndome intentando encontrar mi clase de estadística. Cara se rió de sus bromas, les hizo preguntas sobre sus especialidades y encajó perfectamente con todos. Más tarde nos sentamos en un banco cerca del centro de estudiantes y ella empezó a llorar de nuevo de esa forma feliz en la que seguía sonriendo a través de las lágrimas. Me dijo que mi madre estaría increíblemente orgullosa de mí por haber salido y reconstruido mi vida entera de la nada. Dijo, la mayoría de la gente que pasa por lo que tú pasaste con Rick nunca escapa,
y el hecho de que reconocieras el abuso, te fueras y construyeras esta nueva vida demuestra lo fuerte que te crió tu madre. Yo también lloré porque echaba mucho de menos a mi madre en ese momento, deseando que pudiera ver que estaba bien feliz y libre. Cara se quedó hasta el domingo por la tarde, y antes de irse me recordó que su casa siempre sería la mía si la necesitaba. Pero se notaba que ya no necesitaba que me rescataran, me había rescatado yo misma. Esa noche me senté ante mi escritorio después de que Jessica se durmiera y saqué un cuaderno en blanco. Empecé a escribir una carta a mi madre que sabía que nunca enviaría porque ella ya no estaba. Le conté todo lo que Rick hizo después de su muerte, cómo fingió estar enfermo, ganó todo ese peso a propósito y me atrapó durante 2 años. Escribí sobre el hallazgo de sus registros médicos y cómo le oí por teléfono admitiendo que planeaba retenerme hasta que perdiera la edad para los programas universitarios por completo. Describí cómo hice mi maleta, salí por su puerta principal, bloqueé su número y me mudé con Cara. Le hablé de la orden de alejamiento y de los cargos por fraude y de cómo Rick violó la orden y fue arrestado. Le escribí que había empezado en la universidad estatal en lugar de en el MIT y lo mucho que me dolió al principio, pero cómo estaba construyendo algo real aquí de todos modos. Le di las gracias por haberme criado para reconocer cuando alguien me hacía daño a propósito, incluso cuando esa persona se suponía que era familia. Le agradecí haberme enseñado que merecía algo mejor que ser la cuidadora no remunerada y el saco de boxeo emocional de alguien. Le dije que ahora estudiaba psicología porque quería ayudar a otras personas a escapar de situaciones como la mía y que cada día que pasaba aquí en la universidad, en lugar de atrapada con Rick, se sentía como una victoria. Escribí que a veces tenía miedo y que todavía tenía pesadillas y días malos cuando el trauma me alcanzaba, pero que estaba genuinamente bien. Cerré la carta en un sobre y la puse en mi cajón del escritorio donde guardaba las cosas importantes. Ella no podía leerla, pero escribirla me ayudó a sentir que lo sabía de todos modos. El semestre de otoño continuó y yo no era perfecta. Algunas mañanas me despertaba de pesadillas en las que Rick aparecía en mi dormitorio o en el apartamento de Cara. Algunos días me sentía afectada por cosas aleatorias como ver a alguien que se parecía a él o escuchar hablar de obligaciones familiares en las discusiones de clase. Seguía yendo a terapia con Sabine todas las semanas porque sabía que necesitaba ayuda para procesarlo todo. Hubo momentos en los que me sentí culpable por las consecuencias que Rick afrontaba por los cargos de fraude o en los que me pregunté si debería haberme esforzado más por ayudarle en lugar de irme. Pero esos momentos se volvieron más cortos y menos frecuentes con el paso del tiempo. Estaba estudiando psicología con planes de especializarme en ayudar a personas a escapar de situaciones familiares abusivas y de violencia doméstica. Cada clase magistral sobre tácticas de manipulación o respuestas al trauma se sentía personal e importante, como si estuviera aprendiendo el lenguaje para describir lo que me pasó. Entré en la lista del decano en mi primer semestre y mis profesores me escribieron cartas de recomendación para programas de prácticas de verano. Tenía una vida que era completamente mía, construida de la nada después de que Rick intentara destruir mi futuro. La universidad estatal no era el MIT y eso todavía duele a veces cuando me permito pensar en ello. Pero esto era mío, me lo había ganado y nadie me lo podía quitar. Cada día que pasaba aquí, en lugar de atrapada en aquella casa cuidando a un hombre que nunca me necesitó de verdad, se sentía como una victoria. Eso era suficiente, y eso es básicamente todo. Podría estar hablando de esto todo el día. Si te has quedado con algo útil, de aquí misión cumplida.